Bueno, y continuando con el módulo número 5, el tema es cómo debo actuar en una entrevista frente a los reclutadores. Factores indispensables, cumplir con la documentación requerida por la aerolínea. Esto es fundamental. Hay gente que llega porque en una oportunidad yo realmente estaba haciendo la fila normal, estaban pidiendo documentos más hoja de vida y una persona tenía documentos sí completos, pero con fechas vencidas. Esto no es valedero para los reclutadores o las personas que nos revisan la documentación. Pilas y mucho ojo con esto. Tenemos que tener las fechas actualizadas y los documentos actualizados. La puntualidad, que es algo que no se negocia. La presentación personal, que ya hablamos de estos módulos anteriores. La primera impresión es la que cuenta. Siempre tener en mente esto. La comunicación verbal y no verbal es indispensable y la postura y manejo de las manos. Muchas personas no sabemos, porque me incluyo, qué hacer con las manos en una entrevista. Es realmente bastante curioso, no sabemos si ponerlas en el regazo o dentro de los bolsillos, que es un error garrafal. Hay ciertas posturas que son acertadísimas para las entrevistas. Entonces, el lenguaje no verbal realmente habla muchísimo de nosotros. Uno de los mayores temores de un profesional es pensar en responder a las preguntas que un reclutador puede hacer durante una entrevista. Enfrentar este momento de la manera más adecuada y además pensar en lo que buscan saber los encargados de selección con las preguntas que se hacen en la entrevista. Esto da algo de nervios, como lo dije anteriormente, pero tenemos que aprender a manejarlos. Yo perdí una gran oportunidad simplemente y llanamente no por no saber, sino por nervios. Y esto no puede pasar. Una vez superada esta primera etapa, la revisión de la hoja de vida o currículum, se debe preparar el momento que realmente podrá utilizar y materializar una oportunidad profesional, que es la comúnmente llamada entrevista. Si bien existen múltiples preguntas, de acuerdo al perfil profesional, la información de la vacante puede darle luces de lo que le van a preguntar, además de las consultas genéricas que normalmente se hacen. ¿Qué nos lleva a todo esto? Simplemente saber y entender que debemos prepararnos para las entrevistas. Esto nos ayuda muchísimo en el rendimiento, en la evolución y el desempeño de las entrevistas como tal. El reclutador por lo general trata de hacer una comparación entre el candidato y el perfil deseado para la posición. Por eso, por lo general, se revisan características técnicas. Ejemplo, y entre paréntesis lo hablo, la experiencia, las competencias, va enfocado en las personas, y las motivaciones, direccionando las preguntas para indagar en estas categorías. No hay un manual puntual de preguntas, pues las respuestas que necesita el reclutador dependerá mucho de la necesidad de la posición. Aquí entra mucho en juego porque es ese digamos, face to face y este juego de preguntas-respuestas en el cual el reclutador quiere ir más allá de y nosotros a veces no nos damos cuenta. Si bien es cierto responder puntualmente, existen ciertas preguntas en el cual el reclutador quiere saber un poco más. Entonces nosotros debemos aprender en cualquier entrevista saber cuándo nos tenemos que abrir y cuándo tenemos que cerrarnos y responder puntualmente. A pesar de no existir un manual de preguntas, existen acercamientos generales que le permiten a los reclutadores relacionar al candidato con la vacante, de la persona como tal y motivaciones direccionando las preguntas para indagar en estas categorías. Acá es importante resaltar que no hay un manual puntual de preguntas. Esto es, soy muy enfático en eso y hay que tenerlo muy claro. Estas clases de preguntas son las siguientes. Por ejemplo, la número 1 dice, ¿por qué saliste de tu última empresa? La número 2 dice, ¿cuál es tu nivel de inglés? La número 3
dice, ¿qué esperas de una empresa para formar parte de ella? La número 4 dice, ¿tiene experiencia con X o Y cosa? La número 5 dice, ¿cuál es su experiencia salarial? La número 6 dice, ¿estaría dispuesto a trasladarse a otra ciudad o país? Si es necesario, yo creo que esta es indispensable para cualquier persona que aspira a ser parte de una aerolínea. Esto sí o sí se cumple en muchas ocasiones. La número 7 dice, ¿qué valora de una jefatura? La número 8 dice, ¿cuál ha sido el mayor problema que enfrentó en su último cargo y cómo lo resolvió? Este tipo de pregunta busca en el reclutador señalar e identificar si la persona tiene esa perspicacia y esa actitud resolutiva a los problemas. La número 9, cómo se proyecta a corto, mediano y largo plazo. Es importante ser honesto en las respuestas. Frente al reclutador no vale la pena mentir. Ellos están altamente calificados y entrenados para identificar una mentira a la hora de afrontar una entrevista o un filtro laboral. Es importante resaltar que es preferible que nos saquen de proceso por no ajustar con el perfil de la empresa o quedar frente al reclutador como un mentiroso. Valore el tiempo y no haga perder tiempo de calidad al reclutador. Esto y las preguntas anteriores son posibles preguntas que nos pueden realizar y lo hice también basado en experiencias que yo he tenido. Pero todo esto varía. Cada filtro, cada aerolínea maneja su contratación totalmente diferente.